Bueno, este va a ser un bloque muy interesante a propósito de lo que mencionábamos, ¿no es cierto? En esta lucha día a día y casi prácticamente cuerpo a cuerpo contra el COVID-19, ¿no? De los científicos, de los médicos, por supuesto, ni que hablar. Pero vamos a hablar del punto de vista científico, buscando la vacuna, buscando la cura, buscando, bueno, algo que de alguna manera pueda paliar esta situación. Bueno, a ver, vamos a hablar en principio, primero quiero presentar a Linus Patz, que es director de Immunova. Linus, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Muchas gracias a usted. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos un poquitito. A ver, ¿en qué están trabajando ustedes? A ver, nosotros empezamos cuando empezó la pandemia a trabajar en un concepto de sueros policlonales. Son sueros con anticuerpos con la finalidad de neutralizar el virus en las personas, ¿sí?, infectadas. Básicamente nosotros ya veníamos trabajando con este tipo de sueros hace tiempo, veníamos trabajando en otra enfermedad, síndrome urémico hemolítico, algo que afecta muchísimo a chicos, y estábamos en ensayos clínicos en hospitales. Obviamente hubo que frenar ese ensayo clínico por la situación de la pandemia y aprovechamos todo el expertise nuestro y de mucha gente alrededor, porque en realidad esto no es solo Immunova. Nosotros trabajamos con gente de CONICET, con gente de otra empresa que se llama Viol, que produce sueros antiofídicos. Conceptualmente estos sueros son parecidos, así hoy a alguien le pica o le muerde una yarará y le dan un suero antiveneno. En este caso son sueros antivirus, pero unos neutralizan el virus y otros neutralizan, en ese caso, el veneno, ¿no? Sí, pero son esa misma categoría de sueros. Ya veníamos trabajando en esto y comenzamos con la Fundación Instituto Leluar, que nos facilitó las proteínas o pedacitos antígenos del virus, digamos, para inmunizar caballos. Inmunizamos los caballos con la empresa Viol, seguimos nosotros con todo el desarrollo de técnicas de laboratorio para mejorar y caracterizar esos sueros. Estamos trabajando con el Malbrán y la Universidad de Córdoba en probar la potencia de esos sueros, es decir, esos anticuerpos que producen, en este caso, los caballos, uno los puede extraer, los purifica, los mejora para que sean un suero seguro para ser aplicado en humanos, y hay que medir qué potencia tienes, qué capacidad de neutralizar ese virus. Y ese fue el gran hallazgo de estos días en los 3 lugares donde se probó. Realmente mostró una capacidad muy grande de neutralizar en laboratorio por el momento. O sea, se cultiva células, virus y estos sueros, y se comparó también con sueros de pacientes convalecientes, y en los 2 casos, tanto sueros de pacientes convalecientes como los nuestros, tienen capacidad de neutralizar el virus. Ahora, es decir que, perdóneme, doctor, es decir que el suero, o en este caso, el caballo, el equino, puede tener la llave para curar o para paliar el virus del COVID. Exacto, sí, podría ser perfectamente. O sea, ya se está probando el suero de pacientes convalecientes con buenos resultados en más de un lugar. Lo que es el caballo en este caso es como una gran biofábrica de ese tipo de anticuerpos, ¿sí? Los caballos permiten que uno les ponga, en este caso, un antígeno, una partecita del virus. O sea, nunca se infectan los caballos y ni siquiera se les saca mucha sangre, porque se hace como una plasmaféresis, pero uno puede sacar grandes cantidades, volúmenes importantes de anticuerpos en muy corto tiempo. Y si realmente la pandemia continúa o hace falta tratar a mucha gente, a veces el suero de paciente convaleciente es limitado, incluso porque hay que conseguir mucha gente que done y además que tenga buenos títulos, o sea, buena cantidad de anticuerpos. Eso es variable entre las personas, y en los caballos uno lo puede regular un poco mejor. Entonces ¿Cuál es la proporción entre lo que puede extraerse de plasma de una persona, de un ser humano y de un caballo? No sé, en mililitros, en litros, no sé cómo es. En caballos es en litros, porque en realidad uno puede sacarle 20, 30 litros, pero no es que le sacas la sangre, sí, claro. Filtra 20, 30 litros e incluso más de los caballos. Entonces obtiene mucha cantidad de anticuerpos e incluso se pueden inmunizar varias veces a lo largo de un mes. Entonces la cantidad de anticuerpos, el título se llama en la jerga nuestra, es muy alto, y esos anticuerpos mostraron una gran capacidad de neutralizar el virus, que es lo que buscamos, ¿no? A ver. Si se puede neutralizar... Sí, complételo. Si se puede neutralizar el virus, si se repiten estos resultados en pacientes, realmente uno podría aplicarlo en etapas tempranas de la infección. Apenas uno detecte que una persona
es positiva por alguno de los métodos rápidos, como las RT-PCR o los kits que salieron en las últimas semanas, entonces uno puede aplicar este suero y frenar el ingreso del virus a las células, y eso implica frenar la multiplicación y por ende el desarrollo de la enfermedad, ¿no? No estamos apuntando con esto a pacientes que ya estén tal vez en terapia intensiva, en estado grave. Eso, en ese caso este suero, digamos, hay que hacer más los cuidados paliativos según cómo se haya desarrollado la enfermedad, pero muchas veces el virus ya casi no está presente o está menos presente, pero sí se podría prevenir que nueva gente entre en cuadros más graves o en terapia intensiva, respirador. Ese es el concepto, ¿no? Bien, y quiero introducir justamente en esta charla a Jorge Hefner, también doctor, en este caso inmunólogo. Hefner, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí, yo escucho bien. Ahí estamos, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Bueno, a ver, y cuéntenos usted, a ver, ¿qué opina de todo esto? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, digamos, desde el punto de vista coyuntural, hoy por hoy, tanto en Capital como en el conurbano, estamos en un momento complicado de la pandemia. Así que habrá que extremar los cuidados desde todo punto de vista. Desde el punto de vista de las estrategias terapéuticas, hay varias estrategias terapéuticas centradas en los anticuerpos. Son anticuerpos que lo que hacen básicamente es pegarle una proteína del virus, que es la proteína llamada S, y si el anticuerpo le pega a esa proteína, bloqueamos la capacidad infectiva del anticuerpo. Y en esa estrategia hay distintos proyectos. Uno es el empleo de plasma proveniente de pacientes convalecientes como fuente de anticuerpos, que hay dos proyectos grandes, uno en provincia de Buenos Aires y otro en Capital con el Hospital de Clínicas, otro el que mencionaba Linus ahora, que es la producción de anticuerpos en caballos, que también es prometedor, otro proyecto que tiene que ver con la producción de anticuerpos, llamamos nanobodies, que son anticuerpos que se producen en camellos, y otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo de anticuerpos humanizados por distintos tipos de técnicas. Es decir, distintas estrategias que se solapan en un objetivo que es tener a mano anticuerpos para administrárselos a pacientes. ¿A qué pacientes? Bueno, en principio aquellos pacientes que están en la etapa inicial de la enfermedad, pero que padecen comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidades? Padecen un cierto número de patologías que hace predecir que el curso puede ser grave. Ajá. Pacientes hipertensos, obesos, diabéticos, etc. Entonces, todos tienen una estrategia común a través de distintos caminos tácticos, digamos, en un sentido. Y son herramientas prometedoras, básicamente, por la ausencia de otras. Porque todo lo que fue tratamiento farmacológico hasta este momento, que en su momento fue la hidroxicloroquina, remdesivir, ahora los corticoides, tienen efectos, pero efectos muy, muy limitados. Ahora, tengo entendido, la pregunta es para los dos, tengo entendido que en Oxford y también en China también estaban obviamente los científicos, y me imagino que en otras partes del mundo también, estaban, digamos, experimentando de alguna manera lo que podría llegar a ser en un futuro la vacuna. ¿Ustedes están en contacto con todos los científicos, digamos, que están probando y ensayando todo esto? Bueno, con algunos grupos estamos en contacto directo y con otros no. Pero estamos al tanto, básicamente, con el grupo de Mount Sinai en Estados Unidos, con un grupo de inglés también, indirectamente con la compañía Moderna, que está fabricando una estrategia nueva de inmunización con un ARN, y en ese sentido las noticias que tenemos son buenas. Ajá. Es decir, hay un horizonte, y ese horizonte que es muy probable que en el primer trimestre del año que viene, 2021, sí, podamos contar con un par de diseños diferentes de vacunas, incluidos en una producción a mediana o gran escala. Ah, entonces, bueno, bien. Perdón. Spatz, sí. Spatz que tiene... que coincido plenamente con Jorge. Nosotros seguimos más que nada publicaciones científicas, no estamos en este momento en contacto con algunas de las empresas que los desarrollan, pero obviamente estamos en el mismo ambiente, con lo cual venimos siguiendo con mucho interés. Obviamente la vacuna siempre es una solución
lógicamente, durante una pandemia es imposible pensar que una vacuna esté lista en unos muy pocos meses, con lo cual sí coincido con Jorge y esperemos que para el primer trimestre o cuatrimestre del año que viene tengamos una buena capacidad de, digamos, tengamos buenos resultados de esas vacunas, que hay que probarlas ahora, obviamente, en la población. Ese es un desafío grande para las empresas, sobre todo en el hemisferio norte, porque en este momento están teniendo pocos pacientes, así que seguramente algunas se van a venir a probar al hemisferio sur, pero esperemos siempre. Sería una excelente noticia que salga una vacuna segura y eficaz Ahora, contra el coronavirus. Yo digo, ¿cómo es, no? Que los científicos saben y tienen esa paciencia lógica de los médicos que te dicen, mira, una gripe, 7 días. Mirá, claro, y vos sí, te querés curar reposo. rápido, vos querés que no sea más de un día como máximo. Ahora, yo pensé que cuando ustedes iban a decir en unos meses. Sí, no, pero dijo es 2021. probable, pero ya dijo, tal vez, en el Tal primer vez. trimestre. Y no todo, digo, y de a poco. Sí, y es un tal vez. Es decir, lleva un tiempo y así todo va a ser un tiempo récord, ¿eh? Claro, por eso digo. No. Claro, por ejemplo, la vacuna de la gripe. ¿Cómo fue la historia de la vacuna de la gripe en realidad? Porque además la vacuna lo que hace es que te agarra un resfrío más leve. La vacuna, cualquier vacuna previa de las tremendamente exitosas, por ejemplo, sarampión, que te protege en prácticamente un 100%, hepatitis B, incluso vacuna contra influenza, que no tiene ese nivel de protección, demoró años y años en el desarrollo. Tremendo. Entonces, tomo lo que decía Linus. Acá estamos, que hace 6 meses describimos la existencia de un nuevo virus. Y estamos hablando que del momento que se describe hasta la vacuna, por ahí estamos hablando de un año. Claro. Eso es excepcional. Eso es excepcional y sería un logro tremendo. Y apostamos a que exista esa vacuna. Ahora, aún existiendo esa vacuna, que sería un avance tremendo para la humanidad, y vamos hacia eso, y somos muy optimistas, el desarrollo, primero que nos falta un tiempo, hay que cubrirlo. Y entonces ahí vienen procedimientos terapéuticos, como el que menciona Linus recién, o otras estrategias terapéuticas basadas en anticuerpos. E incluso, cuando tengamos una vacuna efectiva, tampoco estamos seguros que la efectividad sea del 100%. Entonces también en esa instancia necesitamos tener herramientas terapéuticas supletorias. Tenemos que avanzar en los dos terrenos. Y sí, sería muy lindo agarrar y decir, tenemos una vacuna de acá a un mes. Pero también se han dicho tantas tonterías en relación a esta pandemia tan seria, que yo creo que científicamente tenemos que ser precavidos. Claro. Entonces, se avanzó, ya se inmunizaron, por ejemplo, a primates, a cierto tipo de monos que son muy parecidos en su fisiología a nosotros los hombres, se los desafió después de inmunizarlos con cantidades tremendas del virus y mostraron que aquellos inmunizados rechazaban la enfermedad, no se enfermaban. Entonces, hay todo un montón de evidencia que dice que vamos bien, pero requerimos un tiempo indudablemente, y es un tiempo de peligros. Ahora, cuando usted dijo, se dijeron tantas tonterías, el doctor Spatz se reía. No, coincido plenamente. Pensé que iba a agregar más calificativos. Claro. Bueno, ¿Pueden decir está muy bien, la barbaridad más grande que se ha dicho para que ya la desterremos? bueno, por ejemplo, cosas como que el virus salió de un laboratorio o, Sí. digamos, de todo se dijo. No. O el mal uso, o sea, los medicamentos se desarrollan para algo, se prueban con un método científico, que son los ensayos clínicos, para un fin. No se pueden usar a mansalva para cualquier cosa y la gente no los puede usar. Entonces, de alguna manera, promover el mal uso también es un problema serio, porque puede traer muertes, como ya lo leímos también en el diario, ¿no? Claro. Combinaciones de alguna de las variantes de la hidroxicloroquina con otras drogas trajeron la muerte de algunas personas. O sea, Claro. Para nosotros es un sufrimiento a veces las cosas que uno lee. Sí, o no me escucha. imagino. Pero bueno, Ahora, con respecto al tema de los asintomáticos, ¿no? Porque todavía también está muy confuso eso. Si yo no presento ningún síntoma, pero tal vez lo tengo, puedo contagiar. Eso, la verdad que es, digamos, todos los días se modifica la información, no queda claro.
porque no hay una información certera. Claro, Mirá, eso. lo que sabemos con certeza es que el 90% o más de las infecciones por SARS-CoV-2 cursa en forma relativamente leve. Y que tenés un 4, 5, 6% que va a cursar formas severas. Básicamente en personas muy mayores, arriba de 65 y más aún arriba de 70 años, o aquellas que están asociadas a comorbilidades, hipertensión, por ejemplo, cardiopatía, diabetes, obesidad mórbida, etc. Entonces ya tenés un 90-95 que va a tener un curso relativamente leve. Ahora, dentro de ese 95 tenés una fracción que directamente no tiene síntomas y son los que llamamos asintomáticos, es decir, que jamás tuvieron un pico febril y sin embargo fueron infectados. Ahora, es un 20, un 30, un 40, cambia en la China en relación a la Argentina, no lo sabemos, porque básicamente cuando vos testeás infección, estás testeando en aquel paciente que es sintomático, que tuvo fiebre, que dejó de poder oler aromas o que tiene debilidad muscular. Entonces, como hay una limitación en la capacidad de los recursos que tenemos diagnósticos, obviamente los enfocamos a los pacientes sintomáticos. Pero nos queda esa pregunta que es interesante, y es importante epidemiológicamente, ¿qué fracción es asintomática? Estamos hablando de un 20%, un 50%, y no lo sabemos. Realmente es una de las tantas cosas que no sabemos de esta pandemia. Y por último, le pregunto primero a Spatz y después al doctor Hefner, y gracias doctores por atendernos en el día de hoy, y centramos las esperanzas en ustedes, por supuesto también, sin meterles presión, quédense tranquilos, porque sabemos que todo esto es llegoteo, esto como aquel que... No, mañana nos volvemos a llamar, perdón. Claro. Sí, todas las semanas. Aquel que te llama todos los días y te dice, y... Le ponemos un poco de humor. Pará que te vamos a avisar nosotros, al revés Claro, es la claro, cosa, ¿no? tal Pero estamos cual. ansiosos por obvias razones. Doctor Spatz, le pregunto, a ver, los argentinos, ¿cómo ve usted que estamos trabajando en contra del coronavirus? Estoy hablando de la sociedad en general, no lo voy a meter con el ámbito científico, porque ustedes están dentro del mismo y ustedes lo conocen, y además sabemos que están trabajando y muchísimo a destajo, pero digo, en la sociedad argentina, ¿cómo la ve usted, Spatz? A ver, el desafío es mantener la situación durante mucho tiempo. O sea, yo personalmente estoy de acuerdo con cómo se actuó. Había que frenar de entrada la diseminación del virus, porque hubiéramos tenido miles y miles de muertos. Personalmente no tengo dudas de eso. Lo difícil es que a veces, de alguna manera, la actitud de poca gente puede provocar el daño de muchos. Y eso es una cosa que entiendo que el 90 y largo de gente se comportó muy bien durante la pandemia y realmente no tenemos un problema mayor gracias a eso. Lamentablemente se hace largo para todos. O sea, entiendo entiendo el impacto económico para muchísima gente, entiendo la necesidad de salir a trabajar. Nuestro sistema de salud se pudo fortalecer en todo el país, en la provincia de Buenos Aires y también en Capital, con lo cual estamos más preparados ahora para recibir más casos durante este momento. Incluso se sabe, el personal de salud ya está más entrenado. Eso de achatar la curva o aplanar la curva realmente fue un gran logro. Esperemos rápido poder, desde la ciencia, proveer más herramientas como para que, se vaya aliviando un poco la situación para todo el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de todo, de emocional, de poder volver a salir a tener una vida un poco más normal, y desde el punto de vista económico, laboral. Así que, pero no estuvo mal lo que se hizo realmente. Y al doctor, es mi opinión personal. Sí, y el doctor Hefner le quería preguntar, en consonancia, hoy se está discutiendo si runner sí, runner no, cerrar actividades, comprimir la cantidad de gente en el transporte público. ¿Usted cree, doctor, que esta cuarentena va para largo? Como dijo algún funcionario de la provincia de Buenos Aires, 15 de septiembre como mínimo. Mirá, yo te contesto en base a lo que estudiamos y aprendimos de otros lados. En un momento donde la curva de nuevos contagios está creciendo, y en la Argentina
en capital y conurbano está creciendo. Si vos tomás 3 semanas, pasó de 300 a 1.300 o 1.400. Es un crecimiento importante. Vos ahí no podés relativizar la cuarentena. Es decir, si vos me preguntás mi opinión, yo hoy por hoy no relativizaría, sino fortalecería la cuarentena. Resultará antipático, pero es un problema para mí de vida o muerte. ¿Qué sería eso, doctor? ¿Volver a fase 1, por ejemplo? Bueno, el asunto es que por ahí no se... Primero, un mundo es las provincias del interior del país. Tenés 18 provincias donde no hay circulación. Ahí podemos liberalizar un montón de cuestiones, de circulación, etc. Estamos hablando de capital y conurbano. Yo en capital y conurbano no autorizaría que la gente salga a correr, como se ha visto en Libertador, centenares de personas, limitaría el transporte público y limitaría las actividades, pero no por tonto que uno no tiene en cuenta lo del aspecto social y económico, sino porque no podemos, mientras crecemos en cuanto al número de contagios, relativizar la cuarentena, tenemos que fortalecerla. Entonces, mi opinión es ir marcha atrás en ese sentido. No sé si fase 1, tendríamos que discutirlo y no tengo elementos para decir cada uno de los componentes, pero sí fortalecer los términos de cuarentena hasta que veamos que esta curva que está creciendo se achate o incluso baje. Bien. Doctores, muchísimas gracias por este contacto. Realmente vamos a seguramente seguirlos de cerca para ver si tenemos novedades prontamente. Reitero, no le estamos metiendo presión, sino que estamos fortaleciendo la esperanza. Bien, gracias por muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chau. Bueno, Patxi y Hefner, dos eminencias también a propósito, y hablando con nosotros aquí en el canal de la ciudad. Bueno,